Esa noche no empezó normal. Empezó mal desde el primer segundo, como cuando te despiertas con el corazón acelerado sin saber por qué. Yo iba manejando de regreso a casa después del turno nocturno en el hospital. Eran casi las 2 de la mañana y la colonia estaba en ese silencio espeso que solo existe cuando todos duermen menos tú. No había neblina, no había lluvia, no había nada raro, y aún así sentía que algo no cuadraba, como si me estuvieran esperando. Vivía solo en un departamento pequeño, de esos construidos en los 90, con paredes delgadas y tuberías viejas que se quejan toda la noche. Siempre he sido escéptico. Trabajo viendo gente morir, he visto cosas horribles, y aprendí a no creer en fantasmas ni cuentos. Por eso, cuando escuché el llanto por primera vez, no pensé en nada paranormal. Pensé en una mujer borracha, o en una pelea doméstica, o en mi cansancio jugándome una mala pasada. El llanto venía de lejos, muy bajo, casi confundido con el viento. Un lamento largo, sostenido, que no parecía tener palabras claras. No era un grito, era más bien como alguien ahogándose en su propia tristeza. Aceleré el paso hacia el edificio, sintiendo ese cosquilleo incómodo en la nuca. Mientras subía las escaleras, el sonido desapareció. Dormí mal. Soñé con pasillos largos y húmedos, con el sonido de pasos detrás de mí. Me desperté varias veces sudando. A las 5 de la mañana, justo antes de que amaneciera, volvió el llanto. Esta vez estaba más cerca. Venía del patio común del edificio. Me quedé quieto en la cama, escuchando. Era una mujer. Eso sí era claro. Y estaba llorando como si le hubieran arrancado algo de adentro. Pensé en la Llorona. Me dio risa. Una risa nerviosa. ¡Qué cliché! ¡Qué absurdo! Yo no creía en esas cosas. Aún así, no me levanté a ver. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que el sonido se apagó poco a poco, como si la mujer se alejara arrastrando los pies. Durante el día, el cansancio me pegó duro. En el hospital, una señora murió frente a mí después de horas de agonía. Sus gemidos se me quedaron grabados. Tal vez por eso, cuando regresé esa noche, mi mente ya estaba predispuesta. El llanto volvió, exactamente a la misma hora. Esta vez no sonaba triste, sonaba desesperado, como si la mujer estuviera buscando algo o a alguien. Abrí la ventana con cuidado. El patio estaba vacío. Las sombras de los árboles se movían lento. El sonido venía de la calle, justo detrás del edificio. Cerré la ventana y me senté en el piso, apoyando la espalda en la pared. Me repetí que no pasaba nada, que era alguna vecina, que los sonidos viajan raro de noche. Al tercer día, el administrador del edificio pegó un aviso. Se ruega no hacer ruido excesivo durante la madrugada. Alguien más lo estaba escuchando. No estaba solo. Esa noche, el llanto cambió. Se volvió más claro. Ya no era solo un lamento. Ahora se escuchaban palabras entrecortadas. No entendía todo, pero sí una frase que se repetía una y otra vez, arrastrada, rota. ¿Dónde están? No voy a mentir. Ahí sí sentí miedo. No un miedo sobrenatural, sino ese miedo primitivo de cuando algo no tiene lógica inmediata. Bajé las escaleras con el celular en la mano, grabando audio como un idiota, convencido de que así me tranquilizaría. El sonido me llevó hasta la reja trasera del edificio. Del otro lado estaba el canal de desagüe, una zanja profunda por donde corría agua negra.
El llanto venía de ahí. La vi. Era una mujer delgada, con el cabello largo y enredado, arrodillada junto al canal. Tenía la ropa sucia, manchada de algo oscuro. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, llorando. No gritaba, lloraba bajito, como si ya no tuviera fuerzas. Por un segundo pensé en hablarle, en preguntarle si necesitaba ayuda. Pero entonces levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si llevara días sin dormir. La boca le temblaba de una forma antinatural, como si estuviera masticando palabras que no salían. No había nada fantasmal en ella. Era peor. Era real. Retrocedí sin hacer ruido. Subí las escaleras con el corazón a punto de salirse. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente llamé a la policía. Les expliqué lo del llanto, la mujer, el canal. Vinieron, revisaron, no encontraron a nadie. Me miraron como se mira a alguien que exagera. El llanto siguió, cada noche más cerca. Ya no solo en el canal. Ahora sonaba debajo de mi ventana. A veces parecía venir desde las paredes. Las tuberías gemían al mismo tiempo, como acompañando el lamento. Empecé a grabar todo. Tenía horas de audio con ese sonido. Al escucharlo de día, no sonaba tan terrible. De noche, en vivo, era insoportable. Una madrugada, el llanto se convirtió en golpes. Golpes secos contra las rejas. Bajé otra vez, con un martillo en la mano, temblando. La mujer estaba ahí de nuevo. Esta vez tenía sangre en las manos. Sangre fresca. El canal olía peor que nunca. Entonces vi algo atorado entre la basura. Una mochila pequeña, infantil, empapada. Dentro había cuadernos mojados, dibujos, un nombre escrito varias veces. Entendí. La mujer no era una aparición, era una madre. Los niños del barrio llevaban semanas desapareciendo en las noticias locales. Nadie los relacionó con el canal, porque nadie quería mirar ahí. Esa noche, mientras ella lloraba, vi cómo sacaba algo del agua. No era grande, no quise mirar mucho. Vomité en el pasto. Ella no me vio, o no le importó. La policía llegó después, demasiado tarde para muchas cosas. Encontraron restos, encontraron pruebas. Encontraron a la mujer colgada días después en un puente cercano. Dijeron que estaba loca. Dijeron que fue un accidente. Dijeron muchas cosas para cerrar el caso rápido. El llanto se detuvo. Por semanas dormí tranquilo. Hasta que una noche, regresando tarde otra vez, escuché el sonido. No venía del canal, venía de mi celular. Era una de las grabaciones reproduciéndose sola. El llanto, la frase, ¿dónde están? Apagué el teléfono. El sonido siguió. No creo en fantasmas. Sigo sin creer. Pero hay cosas que se quedan pegadas a los lugares, a los objetos, a la cabeza. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho ese llanto bajito, constante. No como algo que viene del más allá, sino como algo que nunca se fue del todo. Relato número 2. La primera vez que escuché hablar de La Llorona en ese pueblo, no fue como leyenda, fue como advertencia. Y aún así, no hice caso. Yo trabajaba instalando antenas de internet rural, nada glamoroso. Subirme a postes, cerros, techos de lámina, lugares donde casi nadie quiere ir. Me mandaban a comunidades pequeñas, de esas donde todavía se barren las calles al amanecer y la gente se conoce por apodos. Ese día llegué a San Jerónimo, un lugar seco, polvoso, atravesado por una carretera vieja
donde casi no pasan coches de noche. Desde que entré al pueblo, sentí algo raro. No miedo, más bien incomodidad. Las personas me miraban de más, no con curiosidad, sino con algo más pesado, como si yo no debiera estar ahí. Me hospedé en una casa que rentaba cuartos. La señora que me atendió no habló casi nada. Solo me dio la llave. Me señaló el baño y antes de irse me dijo, muy seria, que no saliera después de las 11. No pregunté por qué. La instalación me tomó todo el día. Subí al cerro que estaba detrás del pueblo, donde había una antena vieja oxidada. Desde arriba se veía todo: las casas, la carretera, un arroyo seco y más allá, puro monte. Mientras trabajaba, escuché algo que el viento traía de lejos. Un sonido irregular, como un quejido largo. Pensé que era el aire pasando entre las láminas de alguna casa. Al bajar, uno de los ayudantes locales, un chavo flaco y nervioso, me preguntó si pensaba salir en la noche. Le dije que no. Sonrió aliviado. Antes de irse, casi en secreto, me dijo que si escuchaba llorar, no prendiera la luz y no me asomara. Otra vez, no pregunté. Esa noche cené algo rápido y me metí al cuarto. El calor era insoportable. Abrí la ventana un poco. El pueblo estaba en silencio, ese silencio profundo, que no es tranquilo, es expectante. A las 11 y algo, lo escuché. No fue un grito. Fue un llanto bajo, sostenido, que venía de la carretera. Lento, cansado, como alguien que ya no tiene fuerza ni para llorar fuerte. Se me erizó la piel. Me senté en la cama, atento. El sonido se acercó un poco y luego se alejó. Pensé en la Llorona, claro, es imposible no hacerlo, pero también pensé en alguien borracho o en una mujer con problemas. Me repetí que no creía en esas cosas. Aún así, cerré la ventana. Las siguientes noches fue igual, siempre a la misma hora. El llanto pasaba por la carretera, se detenía cerca del arroyo seco y luego seguía. Nunca gritaba nombres, nunca pedía ayuda, solo lloraba. El tercer día, mientras trabajaba en otra antena, escuché a unas señoras hablando en voz baja. Decían que otra vez se había escuchado, que seguro era ella, que no era bueno que hubiera gente nueva en el pueblo. Cuando notaron que yo estaba cerca, se callaron. Esa noche decidí grabar el sonido. No para subirlo a ningún lado, sino para comprobarme que era real, que no estaba sugestionado. Dejé el celular grabando con la ventana apenas abierta. A las 11:12, el llanto empezó. Más fuerte que otras veces, más cerca. Me asomé apenas lo suficiente para ver la carretera iluminada por la luna. Y la vi. Caminaba despacio. Una mujer con un vestido claro, sucio, largo hasta los tobillos. El cabello le tapaba la cara. Caminaba como si le pesara el cuerpo. Se detuvo justo frente al arroyo seco y se dejó caer de rodillas. El llanto se volvió más intenso, desgarrado. No había nada sobrenatural en ella. Se veía demasiado real. Mi primer impulso fue salir, ayudarla, pero algo me detuvo. Tal vez el recuerdo de todas las advertencias, tal vez el tono del llanto, que no sonaba como alguien pidiendo ayuda, sino como alguien que ya había perdido todo. Al día siguiente, pregunté discretamente en la tienda. El señor que atendía me miró largo antes de hablar. Me dijo que hace años una mujer había perdido a sus hijos en ese arroyo cuando todavía llevaba agua. Una crecida repentina.
Dijeron que fue un accidente, otros dijeron que no. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien escuchaba llorar por la carretera. Le pregunté si la habían vuelto a ver. Negó con la cabeza. Me dijo que no era buena idea hablar de eso. La cuarta noche, el llanto cambió. Ya no se alejaba, se quedaba, daba vueltas cerca de la casa. A veces se escuchaban pasos arrastrados. Algo golpeó la pared una vez, suave, como una mano. No dormí. A la mañana siguiente encontré marcas de lodo seco en la pared, debajo de mi ventana, marcas de dedos. Ese día terminé el trabajo antes de tiempo. Decidí irme al amanecer del día siguiente. No quería pasar otra noche ahí. Guardé mis cosas y me acosté vestido, esperando que pasaran las horas. A las 11, el llanto empezó de golpe, mucho más fuerte. No venía de la carretera, venía del patio. Escuché algo arrastrándose. Mi cuerpo se congeló. El llanto se convirtió en sollozos violentos, interrumpidos por respiraciones agitadas. Entonces escuché voces, murmullos, pasos, gente, por una rendija de la ventana. Había varias personas en el patio, hombres del pueblo, algunos con palos, otros con lámparas, y en medio, la mujer. No la estaban ayudando, la rodeaban, le gritaban cosas que no alcancé a entender bien. La mujer lloraba y se protegía la cabeza. Alguien la empujó, cayó al suelo. El llanto se volvió un alarido seco. Entendí todo de golpe. No era una aparición, era una mujer rota, probablemente con problemas mentales, viviendo entre el monte, regresando cada noche al lugar donde perdió a sus hijos. El pueblo no veía a una madre, veía un mal presagio, algo que había que desaparecer. No salí, no grité, no hice nada. Escuché golpes, escuché un crujido que no quiero recordar. Escuché cómo el llanto se fue apagando poco a poco hasta convertirse en un sonido húmedo, ahogado. Después, silencio. A la mañana siguiente, el patio estaba limpio, demasiado limpio. Nadie habló de lo ocurrido. La señora de la casa me cobró sin mirarme a los ojos. Me fui. Días después, en la carretera, escuché en la radio una nota breve sobre una mujer encontrada muerta cerca de San Jerónimo. Dijeron que fue un accidente, que cayó al arroyo seco y se golpeó. Apagué la radio. Desde entonces, cada vez que manejo de noche por carreteras solitarias, bajo el volumen, porque a veces, muy bajito, entre el ruido del motor, escucho un llanto, y no suena como algo que venga de afuera, suena como algo que se me quedó metido adentro por no haber hecho nada cuando todavía podía. Relato número 3. No me avisaron que ese viaje iba a ser distinto. La aplicación solo marcó recoger pasajera, ubicación cerca de un parque lineal junto a un río entubado. Eran las 3:07 de la mañana. Yo llevaba 12 horas manejando y el cuerpo ya iba en automático, con ese cansancio que te vuelve menos cuidadoso y más supersticioso al mismo tiempo. Desde que acepté el viaje, sentí esa presión rara en el pecho, como cuando sabes que algo no cuadra, pero igual sigues adelante porque necesitas el dinero. El parque estaba oscuro. Los postes de luz funcionaban a medias y el río, allá abajo, olía a humedad vieja y basura. Antes de verla, la escuché. Un llanto bajo, constante, que se mezclaba con el ruido lejano de los autos. No era un sollozo exagerado, era un lamento cansado, como si la garganta ya no diera para más. Pensé en 1000 cosas menos en lo obvio. Pensé en una discusión, en una ruptura,
en alguien esperando un coche que no llegaba. Luego la vi. Estaba de pie, de espaldas, cerca de la reja que separa el parque del río. Vestía claro, ropa sucia, el cabello largo cubriéndole la cara. No levantó la mano ni miró el coche. Solo lloraba. El nombre que todos tenemos metido en la cabeza me cruzó de golpe, como una broma cruel. La Llorona. Me reí solo, nervioso, y bajé el vidrio para avisarle que yo era su conductor. No respondió. El llanto siguió, igual de plano, igual de vacío. Pensé en cancelar, en irme, pero la app marcó que el pasajero ya estaba ahí, y estúpidamente eso me tranquilizó. Como si un sistema pudiera garantizarte que nada malo va a pasar. Toqué el claxon suave. Ella se giró despacio y vi su cara, ojeras profundas, ojos hinchados, la boca temblándole. Nada extraño, nada irreal, demasiado real. Subió sin decir nada. Se sentó atrás, del lado derecho. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. El llanto se apagó de golpe, como cuando cortan el audio. Eso me incomodó más que si hubiera seguido llorando. Arranqué. El destino estaba marcado a 20 minutos, hacia una colonia vieja, llena de calles estrechas y casas pegadas. Durante los primeros minutos no dijo una palabra. Yo manejaba con los sentidos afilados, mirando el retrovisor más de lo necesario. A veces se llevaba las manos a la cara y respiraba hondo, como conteniéndose. Pensé en hablarle, en preguntarle si estaba bien, pero algo en su postura me detuvo. Había gente que no quería preguntas. A mitad del camino, noté que la app se quedó sin señal. El mapa se congeló. No era raro en esa zona, pero igual me puso tenso. Ella se inclinó un poco hacia adelante y me indicó una vuelta que no estaba en la ruta marcada. Le hice caso. Error número 2. La calle se volvió más angosta. Los postes de luz eran viejos, amarillos. El coche pasó sobre un tope que no vi y algo golpeó la cajuela. Me sobresalté. Ella soltó un pequeño quejido, casi un llanto breve, y volvió al silencio. El olor a humedad regresó, más fuerte. Vi el río otra vez, ahora a nivel de calle, cubierto por una reja oxidada. Me di cuenta de que estábamos rodeando el parque, volviendo hacia donde habíamos empezado. Le dije que la ruta parecía incorrecta. No respondió. Solo volvió a llorar, más fuerte. El llanto rebotaba dentro del coche. Me empezó a doler la cabeza. Bajé un poco la velocidad y miré el retrovisor. Ella tenía la cabeza inclinada hacia abajo, el cabello cubriéndole la cara, las manos apretadas contra las rodillas. En ese momento, vi movimiento afuera, sombras, gente parada en las esquinas. Sentí el golpe en el costado antes de entender qué pasaba. Una piedra o algo así. Frené de golpe. El llanto se cortó otra vez. Ella levantó la cabeza y me miró directo por primera vez. No había tristeza en sus ojos. Había urgencia. Me dijo que no me bajara. Fue la primera frase que escuché de su boca. La voz era ronca, cansada. Otro golpe, esta vez en el parabrisas. El vidrio no se rompió, pero se marcó. Vi a 2 hombres acercarse. Uno llevaba algo en la mano, el otro sonreía. Intenté arrancar, pero el coche no respondió. Se me había apagado. El pánico subió como una ola caliente. La mujer volvió a llorar, ahora sí con fuerza. Un llanto alto, desgarrado, que llenó la calle. Las sombras se movieron más rápido. Ella abrió la puerta de atrás y bajó. El llanto se convirtió en gritos. Los hombres dudaron un segundo y luego la rodearon. Yo me quedé congelado.
viendo como uno de ellos la empujaba contra la reja del río. El sonido del golpe fue seco. Ella cayó y siguió llorando, ahora mezclado con gemidos de dolor. Entendí todo tarde, demasiado tarde. No era una aparición, no era una leyenda, era un señuelo. La Llorona, que la gente decía ver en esa zona, no era un fantasma. Era una mujer usada para atraer coches, gente sola, conductores cansados como yo. El llanto era real, el peligro también. Salí del coche cuando vi que uno de los hombres se acercaba a mi puerta. No pensé, corrí. Escuché gritos detrás, pasos. Me metí entre los arbustos del parque. Me corté los brazos, las piernas, pero seguí. No miré atrás. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví a una avenida con luz, me dejé caer en la banqueta, temblando. Llamé a la policía. Expliqué lo que pude. Volvimos al lugar con patrullas. No había nadie. El coche seguía ahí, con los vidrios dañados. Había sangre en el pavimento, cerca de la reja. No mucha, la suficiente. La policía dijo que probablemente se había tratado de un intento de asalto, que la mujer podía ser parte del grupo o una víctima más. No investigaron mucho. Esa zona tenía mala fama. Caso fácil de archivar. Días después, revisando redes locales, encontré publicaciones viejas. Gente que decía escuchar llorar por las noches cerca del río. Conductores que hablaban de una mujer que se subía a los coches y desaparecía. Comentarios llenos de superstición, de rezos, de miedo. Nadie hablaba de las personas asaltadas, de los desaparecidos, de los cuerpos que a veces aparecían río abajo. Dejé de manejar de noche. A veces, cuando no puedo dormir, me acuerdo del momento exacto en que el llanto se detuvo dentro del coche, de cómo ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. Y pienso que las leyendas no nacen de la nada, nacen de gente que prefiere creer en fantasmas antes que aceptar que el verdadero terror siempre ha sido humano, organizado y dispuesto a usar cualquier máscara, incluso el llanto de una madre rota, para seguir existiendo. Relato número 4. Desde el primer minuto supe que no debía aceptar ese trabajo, pero lo hice igual. Era eso o quedarme sin pagar la renta. Así de simple empiezan muchas cosas que terminan mal. Trabajo en mantenimiento urbano, específicamente en drenajes y colectores pluviales. No es un empleo bonito, pero alguien tiene que meterse a esos túneles donde la ciudad tira todo lo que no quiere ver. Esa semana nos asignaron revisar un tramo viejo de desagüe que cruzaba por debajo de una colonia popular. Una de esas zonas donde las casas se construyeron encima de todo sin preguntar qué había abajo. El reporte decía: ruidos extraños, posibles obstrucciones, quejas vecinales. Nada fuera de lo normal. La primera queja que leí me hizo fruncir el ceño. Decía que por las noches se escuchaba a una mujer llorando desde las coladeras. No gritando, llorando. La segunda decía lo mismo. La tercera ya mencionaba la palabra que nadie en mi oficio se toma en serio, pero que a todos nos incomoda leer: La Llorona. Me burlé, claro que lo hice. En el grupo de trabajo soltamos uno que otro chiste nervioso, pero cuando llegamos a la zona, el ambiente no daba risa. Las calles estaban parchadas, el asfalto hundido en algunas partes, y había veladoras apagadas alrededor de varias coladeras. Eso no lo ves todos los días. Los vecinos no se acercaban mucho. Nos miraban desde las ventanas. Una señora nos pidió que no trabajáramos de noche. Dijo que no sabíamos lo que estábamos despertando. Nadie le respondió. Bajé al drenaje al caer la tarde. El túnel era estrecho, húmedo, con ese olor agrio que se te mete en la nariz y ya no se va. El agua apenas corría,
espesa, oscura. La linterna iluminaba paredes llenas de marcas, grafitis viejos, rastros de óxido. Caminé varios metros sin encontrar nada fuera de lo común. Pensé que sería otro reporte exagerado. Entonces lo escuché. No fue un sonido fuerte. Fue un lamento lejano, amortiguado por el concreto. Un llanto largo, sostenido, que venía de más adelante en el túnel. Me detuve en seco. Apagué la linterna unos segundos, conteniendo la respiración. El sonido siguió. No era eco. No era el agua. Era alguien. Avisé por radio. Desde arriba me dijeron que seguramente era una corriente de aire. Que siguiera. Seguí. Mientras avanzaba, el llanto se hacía más claro. No decía palabras, solo esa cadencia rota de alguien que ya lloró demasiado. Me empezó a doler el estómago. Pensé en una persona sin hogar metida ahí. Pensé en alguien atrapado. Pensé en todo menos en la leyenda. Pero aún así la tenía clavada en la cabeza. Doblé una curva y vi algo que me heló la sangre. Había ropa colgada de las paredes, vestidos pequeños, camisetas, prendas infantiles atrapadas con clavos oxidados o alambres. Algunas estaban húmedas, otras secas, como si llevaran ahí mucho tiempo. El llanto venía justo detrás de eso. Quise regresar, de verdad quise, pero el orgullo, la presión y esa estúpida idea de que nada malo pasa si sigues las reglas me hicieron avanzar. La encontré sentada sobre una losa, con los pies metidos en el agua negra. Era una mujer delgada, sucia, con el cabello largo y pegado a la cara. Se balanceaba lentamente mientras lloraba. No gritó al verme. No se sorprendió. Era como si yo no existiera. No tenía nada de fantasmal. Olía mal. Respiraba agitada. Sus hombros temblaban de cansancio. Era una persona real. Intenté hablarle. Mi voz sonó ridícula en ese túnel. Ella levantó la cara despacio. Tenía los ojos hinchados, llenos de venitas rojas. La boca reseca. En las manos tenía marcas, como raspones recientes. El llanto se transformó en sollozos más fuertes cuando me vio. Señaló hacia el fondo del túnel. No dijo nada, solo señaló. Pensé que había alguien más, tal vez un niño, tal vez varios. Sentí un nudo en la garganta. Caminé hacia donde apuntaba, con la linterna temblándome en la mano. El túnel se abría a una cámara más amplia. El agua ahí era más profunda. La linterna iluminó algo flotando. No quise entenderle al principio. Era una mochila pequeña. Luego vi otra. Luego un zapato. Sentí ganas de vomitar. Escuché un ruido detrás de mí. Pasos rápidos. Me giré justo a tiempo para ver cómo la mujer se levantaba de golpe. Su expresión había cambiado. Ya no lloraba. Me empujó con fuerza. Caí de espaldas al agua sucia. El golpe me sacó el aire. Sentí algo duro bajo la superficie, como restos de concreto o algo más. La mujer gritó por primera vez. Un grito seco, lleno de rabia. Me golpeó con algo. Sentí el impacto en el hombro, luego en la cabeza. La linterna salió volando y se apagó. Todo quedó en oscuridad, salvo por el eco de su respiración y el agua moviéndose. No sé cómo logré incorporarme. Gateé, sentí manos tirando de mi ropa. Arañazos, el olor metálico de la sangre mezclado con el drenaje. Logré patear algo blando. Ella cayó. Aproveché y corrí, sin ver, chocando contra paredes, siguiendo el recuerdo del camino. Cuando salí, grité como nunca. Mis compañeros me sacaron, llamaron a emergencias. Yo temblaba, cubierto de lodo y sangre que no sabía si era mía. La policía entró después.
encontraron restos humanos en esa cámara. Varios. Niños. Algunos llevaban ahí meses. La mujer era una indigente que había perdido a sus hijos años atrás, arrastrados por una inundación en esa misma zona. Nunca recibió ayuda psicológica. Nunca se fue. Se quedó ahí abajo, recogiendo cosas, creyendo escuchar voces, convencida de que otros niños también se los estaban llevando. Decían que lloraba para advertir. Otros decían que lloraba porque los confundía con los suyos. Nadie se puso de acuerdo. La colonia fue acordonada. Los medios hablaron unos días. Luego, silencio. Yo renuncié. A veces, cuando llueve fuerte y el agua corre por las alcantarillas, me parece escuchar ese llanto apagado, filtrándose por las coladeras. No creo que sea algo paranormal. Sé exactamente qué es lo que lo produce. Y eso es lo peor. Porque no es una leyenda caminando por ahí. Es el sonido de todo lo que una ciudad entierra, ignora y deja pudrir. Hasta que alguien como yo baja lo suficiente para escucharlo de cerca. Relato número 5. No llevaba ni 10 minutos en el turno cuando escuché el llanto por primera vez. Ni siquiera había terminado de acomodar mi café en la caseta de vigilancia del hospital. Fue un sonido bajo, apagado por las paredes gruesas del edificio, pero inconfundible. Un llanto largo, cansado, de esos que no piden consuelo, porque ya no creen que vaya a llegar. Trabajo como guardia nocturno en un hospital público. Nada especial. Turnos de 12 horas, pasillos largos, luces frías, el mismo olor a cloro mezclado con medicamento viejo. En la noche el hospital cambia. Se vuelve otro lugar, más honesto, más incómodo. Los ruidos se amplifican y cualquier cosa fuera de lugar se siente como una amenaza. Pensé que el llanto venía de urgencias. Siempre hay alguien llorando ahí. Familiares, pacientes, gente que acaba de recibir malas noticias. Pero ese sonido no encajaba. No subía ni bajaba de intensidad. Era constante, como si alguien se hubiera quedado atorado en el mismo momento de dolor. Me levanté y empecé a caminar por el pasillo principal. Las cámaras marcaban todo normal. Enfermeras en su estación, un camillero dormitando, pacientes durmiendo. El llanto seguía, guiándome, rebotando entre las paredes. Venía del área de maternidad. Eso me incomodó más de lo que debería. No porque ahí no hubiera llantos, sino porque a esa hora estaba cerrada al público. Solo personal autorizado. Bebés recién nacidos dormidos. Madres exhaustas. Todo en silencio casi absoluto. Me acerqué despacio. Mientras más avanzaba, más claro se volvía el sonido. Era una mujer, no un bebé. Una mujer llorando, como si se le estuviera rompiendo algo por dentro. Ahí fue cuando alguien detrás de mí murmuró el nombre que nadie dice en voz alta en esos lugares. La Llorona. No me asusté, me molesté. Odiaba ese tipo de comentarios. En hospitales siempre hay gente supersticiosa, que si alguien vio algo, que si se apareció no sé quién. Yo no creía en eso. Jamás. Entré al pasillo de maternidad. El sonido se cortó de golpe. Revisé cuarto por cuarto, sin hacer ruido. Las madres dormían, algunas con lágrimas secas en la cara, pero dormían. Los bebés respiraban tranquilos. No había nadie llorando. Pensé que había sido mi imaginación. El cansancio, el eco. Regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, el llanto volvió. Esta vez no tuve dudas. Era más fuerte, más cerca,
Venía claramente de maternidad. Volvía a caminar, ahora con un nudo en el estómago. Mientras avanzaba, noté algo raro. Una de las puertas de emergencia estaba entreabierta. Eso no debía pasar. El llanto se filtraba por ahí. Empujé la puerta y sentí el cambio de temperatura. Ese pasillo no se usaba. Era viejo, de cuando el hospital tenía otra distribución. Al fondo, una escalera bajaba a un área clausurada. El llanto venía de abajo. Bajé con cuidado. Cada escalón crujía. El sonido se volvía más intenso, más desesperado. Ya no era solo llanto. Había palabras, frases rotas, imposibles de entender completas. Solo algo se repetía, una y otra vez, entre sollozos. No me lo quiten. Pensé en una paciente escondida, en alguien que había perdido a su hijo. Casos así pasan, más de lo que la gente cree. Llegué al sótano. El área estaba a oscuras, salvo por una luz de emergencia parpadeando. Ahí antes estaba la antigua sala de neonatos, cerrada años atrás por irregularidades. Vi una figura sentada en el suelo, meciéndose. Era una mujer con bata de hospital, sucia, arrugada. Tenía el cabello largo, enredado, y abrazaba algo contra el pecho. Lloraba sin levantar la vista. El sonido me atravesó el cuerpo. Le hablé. Le dije que estaba ahí para ayudar. No respondió. Me acerqué un poco más y vi que era lo que abrazaba. No era un bebé. Era una cobija doblada, manchada, apretada con una fuerza desesperada. La mujer levantó la cara. Tenía los ojos rojos, hundidos. Me miró como si yo fuera una amenaza. Se puso de pie de golpe y retrocedió, protegiendo la cobija. Dijo algo sobre que se los llevaban, sobre que nadie le creía, sobre que siempre era de noche cuando pasaba. No quise acercarme más. Llamé por radio, pedí apoyo. En cuanto lo hice, la mujer gritó. Un grito largo, desgarrador, que rebotó por todo el sótano. Sonaba exactamente como el llanto que había escuchado antes, como el que todos llaman la Llorona. Corrió. No sé cómo, pero se movía rápido. Subió las escaleras empujándome al pasar. Intenté seguirla, pero cuando llegué arriba, ya no estaba. Las cámaras no la captaron. Como si conociera cada ángulo muerto del hospital. La encontraron al amanecer. No en el sótano. La encontraron en maternidad. Había logrado entrar a uno de los cuartos. Una enfermera la vio justo a tiempo, inclinada sobre una cuna, llorando, intentando sacar al bebé mientras lo envolvía con la cobija que llevaba. Cuando la detuvieron, se resistió con una fuerza que no parecía humana. Rasguñó, mordió, gritó. El bebé lloraba. La madre gritaba. El caos fue total. No hubo muertos, por suerte. La mujer había sido paciente del hospital años atrás. Perdió a su hijo durante el parto. Algo salió mal. Negligencia. El caso se cerró rápido. Ella nunca aceptó la pérdida. Nunca recibió la atención adecuada. Volvió una y otra vez al hospital, expulsada, ignorada, hasta que aprendió a esconderse en las áreas abandonadas. El llanto nocturno no era una aparición, era ella. Caminando los pasillos, bajando al sótano, llorando por el hijo que creía escuchar cada noche. La noticia no salió en medios. El hospital no quería problemas. Dijeron que fue un intento de secuestro aislado. Nada más. Pero el llanto no se fue del todo. Yo seguí trabajando ahí algunos meses más. Algunas noches, cerca de las 3 de la mañana, se escuchaba ese mismo sonido lejano. Las enfermeras
se persignaban. Los camilleros aceleraban el paso. Nadie bajaba al sótano. Yo sé que no es algo paranormal. Sé exactamente de dónde viene ese sonido. Y aún así, cada vez que lo escucho, siento el mismo escalofrío. Porque no hay nada más perturbador que entender que las leyendas no nacen de fantasmas, sino de tragedias reales que se repiten, se esconden y se normalizan, hasta que alguien, en medio de la noche, vuelve a llorar por lo que le arrebataron y nunca le devolvieron. Relato número 6. El llanto empezó antes de que terminara de sentarme. Ni siquiera había cerrado bien la puerta del cuarto de monitoreo cuando lo escuché filtrarse por los audífonos, como un ruido que no debería estar ahí. Un lamento bajo, irregular, arrastrado mezclado con estática. Miré el reloj. 12:41 de la madrugada. Primer turno nocturno. Primer error. Yo trabajaba como operador de cámaras en un conjunto habitacional enorme, de esos con torres idénticas, pasillos interminables y áreas comunes que de noche se vuelven tierra de nadie. El trabajo era sencillo: vigilar monitores, reportar movimientos raros, avisar si alguien forzaba una puerta. Nada más. La gente se imagina fantasmas, pero lo único que suele pasar son peleas de pareja, borrachos perdidos y uno que otro intento de robo. Por eso, cuando escuché el llanto, pensé que era interferencia. Ajusté el volumen. Empeoró. Venía del canal de audio del pasillo C, segundo piso. Un pasillo largo, mal iluminado, con cámaras viejas que a veces fallaban. Activé la imagen. No había nadie. Solo las puertas cerradas, las plantas de plástico, el foco parpadeando al fondo. El llanto seguía. Me quité un audífono y lo volví a poner. El sonido no estaba en la sala, estaba en la transmisión. Eso me inquietó más de lo que debería. Cambié de canal. El llanto desapareció. Volví al pasillo C. Regresó. Respiré hondo. Me dije que alguien estaría llorando dentro de un departamento y el micrófono lo estaba captando. Pasaba. Lo raro era el tono. No subía ni bajaba. No se cortaba. Era como una cinta repitiéndose, pero con respiración real. Minutos después, el llanto se movió. Pasó al canal del elevador del mismo edificio. Luego, al del descanso de escaleras. Siempre el mismo llanto, siempre la misma cadencia. No había imagen de nadie. En el grupo interno de seguridad escribí si alguien estaba reportando una emergencia. Nadie respondió. El supervisor estaba dormido, como siempre. A la 1:10, el llanto se volvió más fuerte y apareció algo nuevo. Golpes. No golpes fuertes, sino suaves, rítmicos, como nudillos contra metal. Revisé cámaras exteriores. Nada. Revisé la cámara del cuarto de basura. Ahí fue donde la vi. Estaba de espaldas, frente al ducto del basurero, con los hombros encorvados. Llevaba una sudadera clara, manchada, y el cabello largo le caía hasta la cintura. Se balanceaba mientras lloraba. El sonido que escuchaba por los audífonos venía de ella. Sentí alivio. Era una persona real, alguien que necesitaba ayuda. Activé el protocolo y llamé a vigilancia de campo para que subieran. Mientras tanto, hablé por el altavoz del área común, pidiéndole que se calmara, que ya venían en camino. No respondió. Se acercó más al ducto y empezó a meter los brazos, como buscando algo dentro. El llanto se volvió desesperado. Golpeaba el metal con los puños. La imagen se distorsionó un poco por la vibración. En ese momento, el nombre se me cruzó por la cabeza, inevitable,
como una palabra prohibida que alguien susurra en broma. La Llorona. Me dio rabia pensar en eso. Me negué a darle ese peso. Era una mujer en crisis. Punto. Las cámaras del pasillo empezaron a fallar una por una. No se apagaban. Se quedaban congeladas justo cuando ella pasaba frente a ellas. La del cuarto de basura fue la última en cortarse. Antes de que se fuera la señal, levantó la cabeza. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, la boca temblándole. No miró al ducto, miró directo a la cámara, a mí. Se quedó así varios segundos, llorando sin sonido, porque el audio se había ido. Luego levantó una mano y golpeó la lente. Pantalla negra. El guardia de campo tardó más de lo normal en llegar. Yo recorría cámaras buscando rastros. La mujer aparecía y desaparecía en puntos ciegos, siempre llorando, siempre cargando algo invisible contra el pecho. Bajó por las escaleras, cruzó el lobby, salió al área del estacionamiento subterráneo. Ahí el audio volvió. El llanto rebotaba en el concreto, amplificado, mezclado con el eco de sus pasos. Bajé el volumen, pero no sirvió. El sonido me atravesaba igual. La vi detenerse frente a una camioneta vieja. Abrió la cajuela. Dentro había bolsas negras. Muchas. Las empezó a abrir una por una, revisando, llorando más fuerte cada vez que no encontraba lo que buscaba. Tiró la basura al suelo, desesperada. El guardia finalmente apareció en cámara, acercándose con cuidado. No quise escuchar el audio. Aún así, el llanto subió de golpe, saturando el canal. Vi cómo ella se giró y lo empujó con una fuerza que no le correspondía al cuerpo flaco que tenía. El guardia cayó. Ella gritó algo que no entendí y corrió. Activé el cierre de accesos. Las rejas bajaron. La mujer quedó atrapada en el estacionamiento. Corría entre autos, golpeando puertas, llorando y gritando, ahora sí, palabras sueltas, nombres, frases rotas, súplicas. El guardia se levantó, sangrando de la ceja. Otro guardia bajó con él. La rodearon. Ella se acurrucó junto a una columna, abrazando el aire, meciéndose como una madre sin hijo. La detuvieron con dificultad. Hubo forcejeos. Vi un golpe. Vi cómo se le torcía el brazo. El llanto se convirtió en un alarido animal que me hizo quitarme los audífonos de golpe. La policía llegó después. Se la llevaron envuelta en una manta. El estacionamiento quedó hecho un desastre. Bolsas abiertas, restos de comida, juguetes rotos, pañales viejos. A las 5 de la mañana, el supervisor por fin contestó. Me dijo que no era la primera vez, que esa mujer vivía en el conjunto años atrás, que había perdido a su hijo pequeño en un accidente doméstico. El niño cayó por el ducto de basura. Un descuido. Una bolsa mal cerrada. Un segundo. Ella nunca lo aceptó. La habían visto varias veces rondando el edificio, revisando basureros, llorando por las noches. Los vecinos decían que escuchaban a la Llorona, que algo se aparecía en los pasillos. La administración prefería no hablar del tema. Me fui a casa con un dolor de cabeza brutal. Dormí mal. Soñé con ductos interminables y llantos atrapados en metal. A la noche siguiente, no volví. Renuncié por mensaje. Semanas después, un ex compañero me escribió. Me dijo que, desde ese incidente, el audio del pasillo C fallaba a la misma hora todas las noches. Que se escuchaba un llanto leve, aunque no hubiera nadie. Que los vecinos habían vuelto a poner veladoras cerca del ducto. Yo sé que no hay nada sobrenatural ahí. Sé exactamente qué pasó. Sé quién lloraba y por qué. Pero hay algo que no he podido sacarme de la cabeza.
Cuando revisé los registros de audio de esa noche, el llanto empezó a escucharse en los canales, 5 minutos antes de que ella apareciera en la primera cámara. Y eso, por más vueltas que le doy, no tiene una explicación cómoda. Relato número 7. Miré el reloj, 1:18 a.m. Turno nocturno, kilómetro 42, caseta vieja, temporada de lluvias. Todo mal desde el principio. Trabajo cobrando peaje desde hace años. No es un empleo peligroso, pero de noche la carretera se siente distinta. El tráfico baja, los sonidos se alargan y cualquier cosa fuera de lugar se nota demasiado. Esa noche había llovido fuerte río arriba y el canal de desfogue corría lleno, oscuro, haciendo un ruido constante que a veces parecía una respiración pesada. Pensé que el llanto venía de algún coche detenido más adelante. A veces la gente se pelea, a veces alguien recibe malas noticias. Bajé un poco el volumen del radio y me concentré en contar el cambio del siguiente vehículo. Cuando el auto pasó y la pluma volvió a bajar, el llanto seguía ahí, no se movía. No subía ni bajaba. Era el mismo tono, como una grabación vieja repitiéndose. Y asomé la cabeza. La autopista estaba casi vacía. Solo se veía el asfalto mojado, brillando bajo las luces naranjas, y a un lado, la barda que separa la caseta del canal de desfogue. El sonido venía de ahí. No era la primera vez que escuchábamos cosas raras. Los compañeros siempre hablaban de la Llorona cuando el río crecía. Lo decían en broma, pero con ese tono incómodo que delata que algo sí les da miedo. Yo nunca les hice caso. Para mí, eran supersticiones de gente que pasa demasiado tiempo sola de noche. El llanto se escuchó otra vez, más claro. Me puse el impermeable y salí del módulo. El aire olía a tierra mojada y basura arrastrada por la corriente. Caminé unos metros hacia la reja del canal. El agua bajaba rápida, café, cargando ramas y bolsas. Y ahí la vi. Estaba sentada sobre el borde de concreto, con los pies colgando hacia el vacío. Una mujer flaca, encorvada, con un suéter claro empapado y el cabello largo pegado a la cara. Lloraba mirando al agua, balanceándose ligeramente. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. Se me apretó el estómago. Pensé en llamar a seguridad, pero también pensé que si era una persona en crisis, lo peor era dejarla sola. Le hablé desde donde estaba, con la voz más tranquila que pude. No volteó. El llanto siguió igual. Me acerqué despacio. Cada paso resonaba más de lo normal. Cuando estuve a unos metros, noté algo que me heló. Había marcas de arrastre en el concreto, como si algo pesado hubiera sido jalado hacia el borde varias veces, y manchas oscuras, secas. La mujer levantó la cabeza apenas. Vi su cara de perfil. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, los labios partidos. No parecía borracha ni drogada, parecía agotada. Me miró un segundo y volvió a mirar al agua. Dijo algo muy bajo. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era una súplica. Activé el botón de alerta en mi radio y pedí apoyo. Mientras tanto, me quedé ahí, sin acercarme más. El llanto empezó a mezclarse con pequeños gemidos, como si le doliera respirar. El agua golpeaba las paredes del canal con fuerza creciente. De repente, un coche pasó a toda velocidad y el ruido la sobresaltó. La mujer se puso de pie de golpe y dio un paso hacia el borde. El corazón se me subió a la garganta. Le grité que se detuviera. Ella se giró hacia mí con una expresión que no voy a olvidar nunca. No era tristeza. Era desesperación pura. Me dijo que se los había llevado el agua, que nadie le creyó, que siempre regresaban cuando llovía así.
No gritaba. Hablaba rápido, atropellando palabras, mientras las lágrimas le caían sin parar. Me di cuenta de que apretaba algo contra el pecho. Al principio pensé que era una bolsa, pero cuando la luz le dio de lleno, vi que era una chamarra pequeña, infantil, empapada y vieja. El sonido del agua subió de golpe. Algo grande chocó contra el canal y salpicó lodo. La mujer soltó un grito y se lanzó hacia el borde. La agarré del brazo, por reflejo. Sentí lo huesuda que estaba. Sentí cómo se resistía con una fuerza que no parecía salir de ese cuerpo. Resbalamos. Mi bota perdió tracción y caímos los dos al suelo. Ella golpeó su cabeza contra el concreto. El sonido fue seco. El llanto se convirtió en un quejido ahogado. Por un segundo pensé que la había matado. La sostuve, temblando, mientras pedía ayuda por el radio a gritos. Ella se movió, respiraba, pero no dejaba de murmurar. Repetía nombres, repetía una hora. Fue aquí, decía, señalando el agua con la mano temblorosa. Las luces de una patrulla se reflejaron en el asfalto. Seguridad llegó primero, luego la policía. Me apartaron. Yo estaba cubierto de lodo y sangre que no sabía de quién era. La mujer fue atendida ahí mismo. No opuso resistencia. Solo lloraba, más bajo ahora, como si se le hubiera acabado la energía. La noche siguió su curso. La autopista no se cerró. Todo volvió a la normalidad demasiado rápido. Días después me llamaron a declarar. Me explicaron lo que habían encontrado. Años atrás, en una tormenta parecida, un coche se había salido de la carretera justo antes de la caseta. Cayó al canal cuando el nivel estaba al máximo. Dentro viajaba una mujer con 2 niños pequeños. Los niños murieron. Ella sobrevivió. El caso se cerró como accidente. El canal fue reforzado. La caseta siguió operando. La mujer fue atendida en un hospital. Luego daba de alta. Nunca recibió apoyo psicológico real. Volvía cada temporada de lluvias. Se acercaba al canal. Lloraba. Buscaba. La gente decía que era la Llorona. No era un fantasma. Era una madre que regresaba al único lugar donde todavía sentía cerca a sus hijos. Volví a trabajar una semana después. De noche, otra vez. No quería, pero necesitaba el dinero. La primera madrugada pasó tranquila. La segunda también. Empecé a relajarme. Hasta que volvió a llover fuerte. A la 1:18 a.m., exactamente, escuché el llanto. Esta vez no salí. Me quedé en el módulo, con las manos sudadas, escuchando cómo el sonido venía del canal. Sabía que no era algo sobrenatural. Sabía perfectamente qué era. Aún así, no pude evitar mirar. El borde estaba vacío. El llanto siguió unos minutos más y luego se apagó, como si alguien hubiera cerrado una llave. Desde entonces, cada que llueve y el canal crece, reviso el reloj sin darme cuenta. Y cuando marca esa hora, bajo el volumen del radio. Porque aunque sé que no hay fantasmas en esa carretera, también sé que hay dolores que no se ahogan nunca, por más agua que pase encima, y que a veces lo único que cambia entre una leyenda y la realidad es que alguien estuvo ahí para escucharla llorar. Prelato número 8. Cuando la ciudad era cerrada, ni una calle vacía. Lo abisma que repente siguió. No, eran a pico tardía, cuando la ser empieza a cansarse, pero no se daba. Yo bajé un poco ruta de siempre. Y cerca de Uro y Aro ahora. Cruza un canal a cielo abierto y maneja un transporte público, pero el llanto no se... Una ruta como duerme. Hasta esa noche. El sonido de al principio. Cielo abierto y termina cerca de Uro Bajo. Como si cuando mismo punto manejando. De transporte público chamarra.
Era del mismo punto. El sonido, quizá alguien pamara el transporte público momento. Enabando por un mal tenía constante no meterse en la vida de los demás. Seguí manejando. En el transporte público movía. No cambiaba de volumen en el mismo punto saba ni cuando frenaba. Bajé un poco era del mismo punto todo el tiempo. Los pasajeros no por el espejo interior. Cuando en ciudad ella no cuyo celulares. Cuando la ciudad mirado el mismo punto, nadie lloraba. El llanto no se parada. Subieron dos bajó raptre. Iba que un poco ahora. Más claro ahora. Parada subieron dos definitivamente. Parada subieron dos. Profundo. Sudaron las manos. Uno aprende a me sudaron las manos en el. Nadie lloraba. Pensé en todas esas en las rutas nocturnas. En los canales. En los canales. Lloró. Siguió. Diría. No nunca he creído. Veloz. No, también miré. Pero empieza a cansar en tragedias mal cerradas. En tragedias mal las mira de frente. En las mira de frente. El llanto es claro ahora. El llanto eran 5 personas. Estaban 5 personas. Una señora se levantó. Empezó a escucharse más. Ya subieron dos. Una señora se levantó antes de su parada. Daron las manos. Bajó rápido. En todas esas. Y al fondo del camión. Historias que se cuentan. Yo nunca miré. Bajó rápido. Los asientos. Uno destacó en tragedias mato. Uno de llanto. El llanto. Y dije en voz alta que si alguien necesitaba ayuda, que avisara. Como es que se cuentan dos personas. Bajó rápido. Como si se cuentan. Nadie respondió. Es de lo que quería. Siguió. El camión devolvió un señal alta, turnia, oliendo a basura. También miré. Su llanto se volvió un pasar el puente. Los asientos del. Uno de esos pasajeros se levantó. Uno de ido. Uno de los y dije en voz alta, me aclaré la garganta. No lo detuve. Que era parada. No empezó a escucharse. Damos solo 2 personas. Lo que quería. Mirada detuve. Que eran solo 2 personas. Nadie respondió. Mion cruzó el canal. Del último asiento. Apreté lo. Venía claramente del último asiento. Entonces la vi. Se volvió un encorvada. Llanto se volvió un que en voz alta dientes y miré el último asiento. Lo de 2 personas y se fue casi a la balanceaba lentamente estazando un lado en la parte de abajo. Subido en ninguna parada. De eso que lo y se fue caro que quedaba, también la vio. Lo subí en la vio. Lo supe a bajarme, enseguida fija en ella. Yo pasajero se levantó en bajarme, en sucio, mojas ir corriendo. Era, y me pidió que lanceaba lentamente. Su voz tembló que lo dejara bajar. Su voz tembló. Se fue cajó, y se fue casi a la corriendo. Yo me quedé solo en el último asiento. El llanto llenaba todo el camión. El llanto llenaba por. No había hasta sin frenar. Porque se quedó ritiera directo en la cabeza. Era como si el sonido se me dio. Una presión en el pecho. Pensé que vio en corriendo. Tal y se fue su voz temblando una unidad grande. Su voz temblando. Yo me quedé citada. No pida. Yo me quedé el llanto llenaba. Le hablé sin voltear. Le pregunté. El sonido se metió. Si necesitaba en ninguna parte, no ayuda, en ninguna parte, como si el sonido se metió, el silencio fue peor. Sentí que me observaba. Lo observaba. Pero estaba manejando. Yo me quedé, pero estaba manejando una unidad granaba demasiado fuerte. El semáforo, las palabras. Yo me quedé, di las palabras. Le hablé sin más cerca. Ya miré por el fondo. Sonaba, miré por el semi. El voz, luz, les ayudé, se me. Miré por el espejo, silencio fue peor. La vi de pie en el pasillo. A unos luz, tenía los brazos, era directo en la cabeza, luz, sentí, estaba manejando, ayuda.
mochila infantil en una tela oscura. No miré por el esnor. El motor sonaba demasiado fuerte. Formando palabras. Entendí las palabras. Me moprojó algo muy bajo. No sonaba por el esnor. Era reproche. Pensé que si lo reproche. Dolor. Pensé que si lo buscaba llegar. Gritaba a su luz más oscura, con menos tráfico. Que no lograba orar. Gritar y de pie en el paste. Brazos. Aceleré un poco. Ella avanzó otro paso. Demasiado fuerte. El llanto se dentro había ruido dilanido. Un gruñido. Motor mezclado con la parte trasera del asiento. Luego vi algo muy bajo. Dolor mezclado con los puños. A la grita. Dun se acercaba a la última. Llegar a grita. Que ya llegábamos. Si era nada. Mi voz se quebró. Voz se quebró. Golpeó lo que traía envuelto. Golpeó el ayuda. Golpeó pero tenía algo envuelto. El llanto se por dentro había rocia. Expliqué lo que puse. Golpe en la mano de golpe. Y papeles grababan. Y un cuaderno graba llegar. Gritas por el agua. Sentí ganas de vomitar. Sentí ganas de vomitar. De la banana. No lloraba. Pronto una mochila infantil. El lo que no parecía posible. Con man expliqué lo que pudo. Vieja sufre parte trasera de la unidad se detuvo en medio con ganas de vomitar. Ella cayó hacia de la mujer en emergencias. Peó la cabeza contra el tubo de sujeción. Ella cayó hacia desplomó al suelo. Se desplomó al suelo. Estaba consciente. Con una recogí con la mujer estaba consciente. Pero yo la recogí con botado. En oblero yo la recogí con un tartamudé. La gente empezó a tartamudé. Agotado. La gente empezó con duras. Expliqué lo que pude. La unidad empezó a acercarse desde pequeño. La unidad se detuvo en otros miraban con miedo. Ella cayó hacia no llegaron los paramédicos y la policía. La llevaron a emergencias. La llevaron en camilla. La llevaron en camilla. Llamé a emergencias. Denuncié con cuidado y la entrecuidé. Llamé a expediente empecé. Supe la atrás. Terminal. Me hicieron de una parte. Años atrás. Con declarar. Menos una parte. Años historias. Otros miraban con miedo. Me desbordó una noche de tornante. Llegaron los paramédicos. Se desbordó una noche de torrente y se golpeó. Nadie preguntó con los pequeños. Murieron varias personas. Entre ellas, 2 niños. La gente empezó horas después en la tío. Ellas, 2 niños pequeños. Regresaba a la mente cuando llovía. Acercarse de al, pero hay algo que ni he contado. Subía a caminar. Bajaba. Horas atrás. A veces nadie preguntaba. Que cargaba no era sobrevivir. No. Conejo de noche y él no la veían. Lloraba una mochila. Cargaba una mochila. La madre sobrevivía. Ella pequeños. La madre sobrevivió. Era una mujer. Pero cada vez después en la no. Pero cada vez libres. Luego, pero hay algo que ni he contado. Algo volvía a pasar por ese canarrute cuando llovía. Justo cuando una noche de a nadie. Algo que en las cámaras del interés. Camión esa noche. El camión esa noche. Pero las cámaras del interés. Pero hay algo que ni he contado mucha. Ella apareciera en el vinado empapado pitan mielillo. Y las cámaras del interior no la veían. Y a veces se estuvo empapado por el murturaba. Los choferes que ella apareciera en el video, pero cada vez que manejo de noche y es, de verdad que no, pero cada vez con noto ese mismo fresco recurrente que siguen en el nadie, subía acá, que siento ese mismo un adulto borracho, que hay dolores tan grandes en darte que siguen alda. Porque ya acostado por el pasillo de manejo de no llorar y volvía a pasar por ese enmontado por el pasillo que ni con cámaras del interior, como si alguien hubiera caminado empapado por tan manejo de noche y recordarte que siguen ahí.